Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación literaria, cultural, de interés general. En esta hora vamos a conversar con Guillermo Carvajal Molina, que es miembro de la Academia Colombiana de Historia Militar, y con él vamos a conversar los amigos, los conocidos y los que ya están empezando a conocerlo sobre una temática muy importante que es la vida y obra de José Eustacio Rivera. Hemos puesto allende al tema, más allá del tema del título, Revelaciones y Secretos Inéditos, pero Guillermo Carvajal Molina tiene la palabra. Entonces sean todos bienvenidos y pues quiero darle la bienvenida principal a Guillermo, ya nos vamos a ir presentando. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muy agradable la reunión y quiero pasarles una información de José Eustacio Rivera con algunos datos que son tal vez desconocidos, aunque sean poquitos. Muy José Eustacio bien. Rivera, poeta, abogado, novelista, un cazador empedernido y un caminador infatigable de ojos negros grandes y luminosos, un bigotillo de puntas erguidas, sencillo, nostálgico, de mucho humorismo a veces doblado de ironía y rencor, exigía lealtad sin esguinces, no olvidaba la traición y el dolo. Aquí observan una caricatura hecha por un caricaturista famoso de principios de siglo, aquí en Bogotá, era un antioqueño de apellido Rendón, hizo esta caricatura de José Eustacio. Este caricaturista era muy irónico y inclusive lo contrató Eduardo Santos en el Tiempo y dice la literatura que ganaba más plata que el mismo presidente de la República como caricaturista en el periódico El Tiempo. José Eustacio Rivera fue un observador de la naturaleza y aquí está lo clave, ambicioso de fama. Era un hombre corpulento, de alta estatura, muy atlético, trigueño, amplia frente, caminaba en Bogotá, como ven ahí en la caricatura, con un bastón de mango plateado, guantes y sacolevita, chaleco de fantasía con un prendedor de perla en la corbata. Bueno, aquí está la clave de mi charla. Vamos a ir en orden cronológico. La foto de la derecha está José Eustacio Rivera Salas tomándose la fotografía para iniciar su vida diplomática en el viaje que hizo al Perú. Más o menos esa sería la foto se ve en alto relieve con un sello seco, fotografía Angulo. En el reverso de esta foto hay una, una señal de que escribió algo, una dedicatoria, posiblemente a alguna novia, y por algún despecho luego raspó todo lo que había escrito, pero se alcanzan a ver algunos rasgos de la firma. Esta es una foto que ahorita vamos a verla, esta la tengo aquí a mi mano. El segundo documento original que ahorita el 28 de junio va a completar 58 años en mi poder, es un folleto para la quinta edición de La Vorágine que iba a publicar en la editorial Andes en 1928. Él vivía en la 114 West con la calle 73 de Nueva York. Pónganle atención a ese logotipo. Ahora volvemos a hablar de ese logotipo. Esta foto es durante el entierro de él en Bogotá. Entonces se preguntarán cómo obtuve yo estos documentos que llevan 58 años en mi poder. Resulta que José Eustacio Rivera llegó en abril a Nueva York y se hospedó en la casa
de la señora Teresa de Jesús Patiño Urrea, viuda de Rosas. Ella era viuda del general Avelino Rosas Córdoba, quien fue un militar liberal de la Guerra de los Mil Días. El municipio de Rosas, que lleva tanto tiempo ahora tan nombrado en Cauca, por su daño en la carretera, por retenes de los indígenas, etcétera, ese municipio lleva el nombre del general Avelino Rosas porque él nació. Ese pueblo se llamaba antes Dolores. Dolores, estado soberano de Cauca en el siglo XVIII. José Eustacio llegó a la casa, a hospedarse a la casa de Teresa, de viuda de Rosas, quien tenía dos hijas, Berta y Tulia, soy la Tulia. Yo conocí a Tulia y hace 58 años, ahorita el 28 de junio cumple 58 años de muerta y de ahí fue que encontré esto. ¿Quién era el general Avelino Rosas Córdoba? Fue el libertador de Cuba y héroe acá en la Guerra de los Mil Días, asesinado en septiembre de 1901. Él, por el hecho de haber participado en la independencia de Cuba, tenía ya una pensión del gobierno cubano. Entonces ellas se fueron para Nueva York. Allá llegó José Eustacio a vivir en la casa de ellas. Entonces, ¿qué pasa? José Eustacio Riera nació en 1888, 2 años después de que se aprobó la Constitución de 1886, durante la llamada hegemonía conservadora que duró hasta 1930. Esos 44 años, el gobierno conservador conservaba, como se dice ahí, todos los puestos a nivel estatal. Entonces, ahorita al final vamos a ver detalles de cómo fue la situación en Nueva York. Y otra foto a la izquierda, pues es cuando lo entierran a él en Bogotá después de regresar de Nueva York y enseguida lo vamos a ver. De 24 años entra a la Facultad de Derecho de la Nacional y trabaja como empleado del Ministerio de Gobierno. En el mes de octubre en Bogotá hace su lectura ante literatos y amigos como dramaturgo con su drama intitulado Juan Gil. Vive en su departamento en la carrera octava con calle octava, junto al Observatorio Astronómico de Bogotá y a los camerinos del Teatro Municipal. Ya con 28 años, en el último año como estudiante de Derecho, hace su primer viaje de vacaciones a los Llanos Orientales, en un salón de un hotel que quedaba en la carrera octava entre calle 11 y 12. Presenta el drama escrito en verso Juan Gil, cuyo protagonista encarna con estupor trágico, vamos a seguir nombrando la palabra trágico, la tortura lacerante de un ciego a quien su mujer ha sido y le está siendo infiel, entregando su belleza y su juventud más que al amor, a la audacia de un Casanova criollo, de cuyo asedio pasional es esta saeta. Tú, la flor preciada de corolas de fuego, deshojándote al roce de las manos de un ciego. Primer, único y último drama de Rivera. Los otros proyectos irrealizados en teatro son Los Escarabajos, Las Arrepentidas y El Virrey, que le leyó a sus amigos. ¿De dónde están? No se sabe. De 29 años se gradúa como abogado en Derecho y Ciencias Políticas el 3 de marzo del 17. Su tesis se titula Liquidación de las herencias. Muere su padre y es designado como abogado secretario de la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana. Vuelve a Neiva y tiene un incidente con Monseñor Esteban Rojas, que le hizo fracasar su candidatura a la Cámara de Representantes en abril del 17, dizque para evitar la división de los católicos en el Huila, que lesiona fuertemente su espíritu. Dice, me barrieron de un sotanazo. Él se involucró a nivel del Congreso de la República porque tenía tres
generales conservadores, tíos de él, que entonces lo recomendaron para entrar a la diplomacia del país. En el año 21 publica entonces Tierra Promisión. Son 55 sonetos clásicos de versos endecasílabos combinados con versos alejandrinos, típico de la poesía modernista, que fueron publicados en diferentes periódicos de Bogotá desde 1908. El poeta, escritor, crítico literario, diputado, senador, ministro de Educación Pública, profesor de Derecho Internacional y Literatura, Antonio Gómez Restrepo, quien ha asistido a varias tertulias en las que participa Rivera, hace elogiosos comentarios de este poemario. El subsecretario de Relaciones Exteriores, que es este señor don Antonio Gómez Restrepo, lo nombra secretario de la delegación que viajará a Perú, de ahí la foto, y luego a México con motivo de la celebración de las fiestas centenarias de la independencia de México. Lo nombra diplomático para que asista a estos actos. Después de esto, regresa a Colombia, hace un viaje hacia el Huila, su tierra natal, llega a Girardot y toma Río Magdalena arriba, pero en purificación, en el llamado Llano de los Asoleados, hoy se llama Vereda Chinche Asoleado, durante una cacería de repente se lleva las manos a la cabeza, cae en shock, acompañado de estupor e inconsciencia, convulsiones y subdelirio. Se traslada a Sogamoso y de allí el 22 de abril comienza a terminar de escribir y corregir su novela. El 13 de noviembre del 22 es nombrado secretario de la Comisión Limítrofe de los llamados territorios nacionales como comisionado que haría la demarcación de la frontera colombo-venezolana. Nuevamente nombrado por don Antonio y para que conociera y comunicara al despacho cómo viven los colonos y en qué grado de abandono se encuentra por parte del Estado de estas regiones. Entra por Venezuela y sube primero por el río Orinoco como miembro de la Comisión Demarcadora de Límites y luego continúa solo al Amazonas de Colombia, Venezuela y Brasil. El 20 de diciembre llega a San Fernando de Atabapo en la confluencia de los ríos Orinoco, Guaviare, Atabapo e Iniria, lo más lejos al oriente del país. Las fiebres del paludismo, distintas a las del misterioso mal, lo atacaron como había sido antes en Orocué. Su piel marchita, terrosa y opaca, ojos vidriosos y amarillos, andar inapetente, desaliento y decadencia general era su cuadro de salud. Y así, sin teodolitos ni mapas, trabajando con las uñas, habían trazado los límites entre el río Atabapo y Guainía. Se queja del abandono absoluto de las fronteras colombianas en la Cámara de Representantes, donde es suplente a su tío, el general Pedro Rivera, durante el gobierno de Pedronel Ospina. De 35 años, termina de conocer el verdadero trópico, los llanos, la selva, los ríos y nuestra geografía en la Amazonía colombiana. Llega a Manaus, Brasil, desde donde envía al Ministerio de Relaciones Exteriores sus denuncias sobre las injusticias y crímenes cometidos contra los colombianos en las fronteras mediante oficio fechado el 18 de julio de 1923. Regresa a Bogotá el 12 de octubre de ese mismo año. De 36 años, termina de escribir su novela La Vorágine, sinónimo de remolino, y el 21 de abril de 1924 en Neiva. Esto fue lo que se celebró el año pasado, los 100 años. Comienza a organizar entre abril y mayo una junta patriótica de defensa nacional en esta ciudad, denunciando en sus artículos escritos en la prensa nacional. Nadie atiende sus denuncias ni sus advertencias. Viaja a caballo hasta Florencia, Caquetá. Hasta aquí estuvo expuesto a toda la crudeza del trópico. El 24 de noviembre del 24, día del cumpleaños de doña Catalina Salas, su madre, publica la primera edición de su novela La Vorágine, hecha por Editorial Cromos. Envía su obra maestra por vía de las valijas diplomáticos a colegas de habla hispana. Comienzan a llegar los elogios y críticas de la misma índole.
Del diario New York Times llega el más sensacional elogio, publicado en la sección de crítica literaria de la edición dominical, con el título de, bueno, mi inglés si no es como muy bueno, The Writing Makes Sensation in Sudamerica. Rivera entonces solicita a su directo amigo Richard Charria Tobar, médico que habíamos hablado anteriormente, que le ayude con la traducción del elogio, pues él desconoce totalmente el inglés. Estaba feliz. K. Jane le propone ayudarle a traducir su obra al inglés, requisito indispensable de las autoridades norteamericanas para admitir el registro de su propiedad literaria, pues el público norteamericano quería conocer la novela. Proyecta ya su viaje a Estados Unidos, propiamente a Nueva York. Su amigo Charlie Tovar y el doctor Pedro Gómez Parra inician sus clases de inglés y sobre todo a desarrollar la lectura. Compra un diccionario, parece que es segunda, que también lo rescaté y que lo poseo. Inglés, español, español, inglés, editado en 1917 en Nueva York. Entonces, vamos a hacer críticas. Críticas no faltan y empieza la chismografía entre las versallescas calles bogotanas, principalmente de sus enemigos. En Medellín, otro poeta, Tomás Carrasquilla, dice que su novela es una pura lapa. Eduardo Castillo la califica de folletinesca, en Luis Trigueros como carente de una verdadera trama novelesca. Otros la califican de inmoral y otros afirmaban que el poeta se había vuelto novelista. Viaje a Cuba y Estados Unidos. Sale de Bogotá el 24 de marzo de 1928, llega al puerto de Girardot y a las 5 de la mañana se dan el último abrazo con su amigo Charria y hace su último recorrido por el Alto Magdalena. Llega al puerto de Beltrán en Cundinamarca en una pequeña embarcación, luego toma el tren hasta La Dorada Caldas y zarpa en un barco más grande hasta Barranquilla Atlántico. Llega en abril a La Habana representando a Colombia en el Congreso Internacional de Inmigración y Emigración. Allá le pasan unas historias graciosas. Luego se embarca solo y llega a Nueva York a fines de abril con el prestigio de poeta, novelista, político y diplomático, pero siente el aislamiento natural y la abrumadora influencia en esta selva de hierro. Para Eustacio Rivera es difícil acomodarse en Nueva York. El diario La Prensa, que se editaba en español e inglés, hace difusión de su llegada. Un bogotano, José A. Velasco, junto con el periodista radicado en Estados Unidos, Carlos Puyo Delgado, huilense, son sus fieles amigos en los últimos 9 meses de su vida. Entonces volvemos a repetir, se hospeda en la casa de la viuda del general Avelino Rosas Córdoba, colombiano héroe liberal de la guerra de los 1000 días y libertador de Cuba en su guerra de independencia de España. Ella, la viuda, se llama Teresa de Jesús Patiño Urrea, y de sus dos hijas, Berta y Zoila Tulia Rosas Patiño, quienes gozan de muchas amistades en el mundo diplomático de esta ciudad, inclusive hospedan en el año 1930 al presidente electo Enrique Olaya Herrera, cuando terminó la hegemonía conservadora e inició la hegemonía liberal, que duró 16 años hasta 1946, con la respectiva revancha. Teresa de Jesús Patiño Urrea era tía y ahijada de mi mamá. Mi mamá se llamaba Leonor Molina Patiño y ella, Teresa de Jesús, estaba beneficiada por la pensión vitalicia por parte del Estado cubano. Esta pensión fue terminada
cuando en el año 59 subió Fidel Castro, que suspendió todas las pensiones que había en Cuba. Entonces ya ellas, que estaban también haciendo un trámite para gestionar la, la pensión como oficial del ejército a su esposo, el general Avelino Rosas, se regresaron para Colombia, pero viajaban constantemente a los Estados Unidos. Por eso llegó, José Eustacio se informó de dónde se podía hospedar y contactó con ellas y allá llegó en abril del 28. Entonces, Rivera funda su empresa, Editorial Andes, que vimos en la foto al principio, ubicada en la 114 West calle 73, en donde pretende lanzar su quinta edición con más de 3.000 correcciones hechas desde 1924 y a la vez comenzar a traducir su novela La vorágine al inglés. Además negociar sus derechos de adaptación a la pantalla grande y ofrecer a autores hispanoamericanos la divulgación de las obras en todo orden de ideas y les ofrece sus servicios en condiciones que les serán suministradas a quien las solicite. Remite su folleto con los conceptos emitidos por varios de ellos. Este folletico tiene 41 páginas, entonces vamos a ver de qué manera podemos hacerla llegar a todos los participantes en esta reunión. Remite su folleto con los conceptos emitidos por varios de ellos y por grandes diarios suramericanos. Ricardo Charria recibe en Colombia una foto suya donde aparece su rostro bastante cambiado, más delgado, un poco perfilado. Su mirada ha perdido su brillo natural, bigote completamente rasurado y su figura estilizada como actor de cine. Envía un folleto de estos por correo a su directo amigo Ricardo Charria Tobar, ya médico militar, al batallón de ferrocarrileros Mejía, ubicado en Flandes, Tolima. Otro folleto igual al enviado a su amigo Charria es rescatado por mí el 28 de junio de 1967. Yo tenía 18 años y actualmente está en mi poder. Comenta a sus amigos íntimos que no se siente bien y que tenía muy poco apetito. Le achacan a factores climáticos al fin de otoño y al final del otoño y al comienzo del próximo invierno, el malestar que siente. Entonces, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Teresa de Jesús, la viuda del general Rosas, regresa a Colombia con sus hijas. Muere Teresa, muere Berta en el Tolima y Tulia, la sobreviviente, la última, ellas no tuvieron hijos, aunque sí se casaron, no tuvieron hijos. Entonces ella, Tulia, soy la Tulia Rosas Patiño, compra junto a la estación del ferrocarril de Fontibón una casa quinta. En el, en el momento que se quedan sin pensión y ella, soy la Tulia ya sola, en esa casa quinta y sin ingresos, empiezan a alquilar habitaciones. O sea, se volvió su casa quinta un inquilinato. Mi mamá, Leonor Molina Patillo, cuidaba de ella. El 28 de junio, cuando murió, nos avisaron a mediodía que Tulia había muerto. Entonces salimos, nosotros vivíamos en el Campín y salimos hacia Fontibón. Más o menos una hora llegamos en esa época a llegar a Fontibón y encontramos que todos los inquilinos que había se habían volado de la casa debiéndole plata y desocupando
todos los baúles que tenía guardadas en su habitación Tulia. Cuenta una tía mía que en este momento tiene 95 años, que tenía en esos baúles cosas muy lindas, porcelanas y platería y cosas que apenas sabían que mi mamá iba a llegar allá a Fontibón, entonces se apresuraron a robarse todo y se volaron. Era un día lluvioso, yo encontré en el fondo de un baúl estos documentos que les estoy nombrando y había una cantidad de hojas escritas, pero que como el baúl ya estaba en el patio, la lluvia las mojó, esas hojas estaban escritas en esa época con pluma, supongo, esto sí no puedo confirmarlo, que era documentos también en donde podría estar la novela que nunca ha aparecido, que se llama La Mancha Negra. Ahorita vamos a hablar de La Mancha Negra. Le achacan a factores climáticos que el cambio del otoño al invierno, el malestar que sentía José Eustacio. El 20 de noviembre asiste a una fiesta en honor al piloto colombiano Benjamín Méndez Rey, quien regresaba a Colombia inaugurando el primer vuelo Nueva York-Bogotá. El 22, en compañía de Carlos Puyo Delgado, se quedan en el mismo hotel. Rivera no durmió, informó Puyo, que tenía un ronquido o estertor ininterrumpido permanentemente. Tomó café, dijo sentirse mal, pero que era pasajero. El día 23, Rivera lo despide en la base militar a Benjamín Méndez Rey a las 4 de la mañana. Parte Méndez Rey en su avión Ricaurte hacia Colombia y Puyo va a su oficina. Rivera se dirige a su vivienda. Este hombre atlético corpulento que viajó a pie, a caballo, en canoa, en tren, en balsa, en vapores y en primitivos automóviles está transfigurado. Cae enfermo viviendo en la casa de la familia Rosas Patiño. Esta llaman al huilense Carlos Puyo, su paisano, le dicen que Mr. Rivera estaba muy mal, que respiraba muy mal y que estaba embotado. El día 25 reaccionó un poco y entró en contacto con su traductor de la novela. El 26 vuelve a agravarse. El día 27 de noviembre, Teresa Jesús Patiño de Rosas y sus hijas, las señoritas Berta y Zoila Tulia Rosas Patiño, lo llevan al New York Polyclinic Hospital con síntomas de hemiplegia, convulsiones y en estado de coma. Los días 28, 29 y 30 estuvo inconsciente. Lo atendieron 4 médicos norteamericanos y el fiel doctor Hurtado. A las 12:50 del mediodía del 1 de diciembre de 1928, fallece y nunca se supo con certeza la causa de su muerte. El doctor Humberto Rosselli Quijano, en su certificado de función, suministró como diagnósticos presuntivos: absceso cerebral originado por la malaria, meningitis por TBC, encefalitis por virus y accidente cerebrovascular, o antes se llamaba derrame cerebral, pero parece que fue la presentación simultánea de una o más enfermedades tropicales adquiridas en las selvas amazónicas, de las cuales en los hospitales norteamericanos no tenían ninguna experiencia. Además, no hubo acierto en los diagnósticos emitidos ni en los tratamientos efectuados. ¡Ay, Jimmy! ¡Ayuda! ¡Ayuda, porfa! Ya. La enfermedad tropical llamada paludismo es desconocida para la nosología del Hospital de Nueva York en esa época. Nosología es
la descripción de las enfermedades. Tampoco hubo diagnósticos diferenciales con otras enfermedades tropicales, como es la neurocisticercosis, que es una enfermedad zoonótica. Es una enfermedad que transmiten los animales al hombre o los hombres a los animales, producida por la carne de porcinos contaminada y mal cocida, posiblemente en los llanos. Tampoco hubo necropsia que confirmara un diagnóstico. Los Puyo, los Solano y otros amigos cubrieron los gastos del hospital. Su cadáver fue embalsamado en la funeraria Campbell y llevado al puerto de Nueva York, cargado en el buque Zixaloa de la United Fruit Company, que zarpaba rumbo a Colombia, arribando a Puerto Colombia Atlántico el 11 de diciembre de 1928, llegando a su país natal primero que el piloto Mendel Rey, a quien el poeta había despedido 18 días antes. Su cadáver sale con destino a Bogotá por el río Magdalena arriba, en donde recibe honores en los puertos que toca. Es llevado a Ibagué, donde permaneció un día en capilla ardiente en el colegio San Fermín. Ese me parece que es un error porque el colegio es San Simón. Y luego llevado de nuevo a Girardot. El féretro llega a Bogotá el 7 de enero de 1929 a las 8 de la noche. Es llevado al Capitolio Nacional. El 9 es enterrado en el cementerio central de Bogotá. El joven poeta Rafael Maya habló en sentida oración. Los poetas Silvio Villegas, Alberto Abello Palacio, Aníbal Montoya Canal y Roberto Durán Alvira le dieron el último adiós. Los diarios sacaron ediciones extraordinarias. El presidente de la República, Miguel Abadía Méndez, y el presidente del Senado, Carlos Jaramillo Izaza, firmaron la Ley 40 del 29, honrando la memoria de José Eustacio Rivera Salas. En Neiva le dieron su nombre al Camellón de la Delicia. Hoy existe en Neiva un gran centro de convenciones en su honor. Bueno, quiero anotar esto de la bibliografía para este trabajo que creo que no vamos a poderlo pasar porque voy a pedirle a Diego si podemos hacer una segunda sesión con un registro fotográfico de todo esto, porque ya el tiempo no nos ayuda. Aquí la bibliografía está la Charria Tobar Ricardo, que se llama el libro José Eustacio Herrera, La Intimidad Herrera, Luis Carlos, un jesuita que escribió las lecturas dominicales del tiempo en el 78. Desde esa época estoy coleccionando todos estos datos. De la revista Credencial entrevistaron a mi mamá, en donde se llama el artículo Un poema de la vorágine, eso fue en 2003. De Ospina William, José Eustacio Rivera, Entre el amor y la violencia, en lecturas dominicales del tiempo en 1999. De Isaías Peña, José Eustacio Rivera, romántico. De mismo autor, Rivera, un hombre en contravía. De Prima, Jueces, Justicia y Abogados de la Vorágine. Y este es un chileno, Nele Silva Eduardo, que escribió Horizonte Humano, tal vez no sé si sea la mejor biografía de José Eustacio. De Picas, Manuel Piquero, hace 50 años también en las páginas dominicales del Tiempo, de domingo 19 de noviembre del 78. Triana Perdomo Marcelino. Bueno, de los objetos personales ya se los nombré y rescatados allá de la Casa Quinta de Fontibón. El diccionario, la fotografía de José Eustacio, y quiero antes de terminar una diapositiva que no la pasé ahorita,
algo pasó. Él empezó a escribir La Mancha Negra porque en la construcción del oleoducto entre Cartagena y Barranca Bermeja, y aquí quiero hacerle un honor al papá de Cecilia Molina Nagles, que está presente y fue la que me ayudó a que se pudiera hacer esta charla. Ese oleoducto entre Cartagena y Barranca Bermeja fue construido por la empresa en que trabajó su padre, Carlos Molina Vallecilla, pensionado con 94 años recién cumplidos. Está presente con su hija Cecilia. Quiero hacerle un honor a Carlos Molina, un héroe de la Andean National Corporation de esa época, una empresa canadiense. En esa construcción se dio cuenta José Eustacio Rivera de la corrupción que había, cómo se habían robado también la plata, alguna plata de los 25 millones de dólares que dio Estados Unidos al gobierno por la apropiación de Panamá. Y entonces empezó a escribir su famoso libro o novela, La Mancha Negra, que no se sabe el fin de esa novela. También estuvo involucrado en esa época el ministro de Hacienda, que han dicho que ha sido el mejor en el país, Esteban Jaramillo. Un honor a Carlos Molina Vallecilla y a su hija Cecilia. Este diccionario y la fotografía como diplomático la tengo acá, vamos a hacerla llegar a todo el grupo. Yo me comunicaría entonces con Diego y con Cecilia para hacérsela llegar a todos. Voy a pedir si podemos hacer otra sesión, pero ya con detalles fotográficos. Quiero volver a la fotografía esta. Ustedes ven este logotipo. Esto fue hecho con pluma. Yo lo he ampliado y este debe ser un diseño hecho por José Eustacio porque tenía una letra lindísima que en la novela, en el poema triste que le dedica a su madre José Eustacio cuando tiene 18 años, fue escrita en 1907. La letra es hermosa, hermosa esa letra de José Eustacio. Entonces, si le ponen atención a esta, a este logotipo, aquí tiene una R que es exacta a la R que utiliza en su firma. Este logotipo ha aparecido en otras ediciones. Apareció un mismo folleto de estos de 1929 que reportan desde Montería y que la señora Carmen Julia Mejía, quien es la directora de la Casa Museo de la Vorágine en Orocué, y la casa de José Eustacio Rivera, yo iba a ir hasta la hasta Orocué el año pasado, pero muy difícil llegar. Un saludo para doña Carmen Julia Mejía. Entonces, si pueden ustedes ampliar esta fotografía, puede que haya algún mensaje, porque es un dibujo que yo lo volteé, le di vuelta a esto y se nota esa, voy a señalar esa R de Rivera como firmaba. Todas las firmas que hay en los documentos, en revistas y en cuestiones que he visto, él firma siempre José Eustacio Rivera. La poesía triste que está dedicada a su madre Catalina Salas, firma J.E. Rivera S. Entonces, esa es otra cuestión que quiero mostrarles, pero voy a pedirles el favor si podemos hacer una segunda exposición de la vida de José Eustacio Rivera.
quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias a todos por la compañía. Bueno, gracias Guillermo por esa exposición tan lúcida, tan bien documentada, tan acorde a lo que es nuestro escritor José Eustacio Rivera. Por supuesto que todavía tenemos un tiempito moderado para conversar algunas cositas. Les comunico que hemos hecho pues esta presentación tan importante por esta plataforma StreamYard y pues nos han escrito por interno que mucha gente quiere entrar, mucha gente quiere escuchar a Guillermo, ver el contenido de lo que se está exponiendo. Sin embargo, creo que la plataforma nos quedó corta para la respuesta de la gente frente a la temática que se había propuesto y también de igual manera nos gustaría en un tiempo más adelante, no tan largo, más bien corto, tener otra vez de nuevo a Guillermo ya por otras plataformas mucho más generales, más globales como Facebook, YouTube o Instagram, porque el tema que nos está exponiendo es de suma importancia para el mundo cultural, literario e incluso social y político de Colombia, porque con la conexión que hace Guillermo con el padre de la escritora Cecilia Nagles, creo que nos da ya una pista por dónde iba también en parte ese poemario o ese libro inédito o perdido de José Eustacio Rivera, que es la Mancha Negra, que no se ha encontrado, ¿no? Que ese documento se cree que se perdió en Nueva York o algún amigo se quedó con él. Bueno, hay una serie de ideas que Guillermo, que es el especialista, después podrá darnos algunas pistas si es que las hay, si es que las hay, porque también hay un José Eustacio Rivera como tal y hay otro que es ya el literario y el mito de su vida, de su muerte y del destino en su obra, de qué pasó con ella. Por eso la importancia y el plus, el diferencial de esta charla de Guillermo es precisamente lo que estamos viendo en pantalla, es la foto, esas páginas de esta edición de La Vorágine, el detalle del logotipo que posiblemente sea un ex libris, o sea, el sello personal del autor, y que es muy revelador por lo que nos dice Guillermo de visto a lupa, quizás una R o dándole la vuelta se pueden encontrar algunos detalles también importantes, ¿no? Entonces, compañeros, pues sería también de los que pudimos entrar a presenciar esta charla, si hay alguna inquietud o algún aporte o algunas palabras para lo que ya Guille nos ha expuesto, o Guillermo, perdón, creo que Guille Bueno, le bien, dice Cecilia, que es más amiga, pero yo apenas lo conozco, Guillermo, eh, porque sé que todavía hay más material, sé que todavía hay Sí, presentación de fotos, entonces quizás ahorita ya para finalizar podemos poner la reproducción de las fotos, pero mientras, también para que Guillermo tome un poquito de aire, no sé si hay algún aporte de Cecilia o de Lucy o de Héctor o de María Elena, creo que los que estamos conectados de manera directa, porque si hay otras personas detrás del set escuchando, pero pues no se pueden ver allí en este formato de estos cuadros. Pero si hay una inquietud, tienen vía libre, compañeros y compañeras, o algún aporte. pido la palabra Bien pueda. para felicitar a Guillermo. Efectivamente, una muy buena documentación sobre la vorágine y toda la vida de José Eustacio Rivera. Y un pequeño aporte porque solo mencionan como el batallón Mejía de Flandes. Y ese batallón se llamaba el batallón de ferrocarrileros José Liborio Mejía, número 1. Figura solamente como Mejía. Yo sé que es de la historia. Y reiterarles a todos que la primera vez que participo, pero quedo muy contento y matriculado para en lo sucesivo no dejen de invitarme a las exposiciones magistrales de mi colega Guillermo. Muchas gracias. Por supuesto. Ya le doy la palabra a maestra Cecilia y por supuesto, gracias al comentario de Héctor, porque también esta charla va a quedar grabada para posiblemente reproducirse
en otros espacios y que, como dije ahorita, queda Guillermo en una deuda de amor con José Eustacio Rivera y con nosotros y otro público, de después tener otra plataforma donde pueda hablar de manera más global a un público mucho más vasto. ¿Sí? Bien pueda, maestra Cecilia, tiene la palabra. Gracias, Diego. Y gracias, Guillo, por pues, aceptar la invitación que te hicimos y por esta charla tan hermosa. La pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué nos gusta tanto la historia? Esos detalles de fechas, de acontecimientos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ti en ese afán de tener los detalles de la historia? Sí, no solamente rescaté estos documentos y estos objetos de José Eustacio Rivera, sino fotografías del general Avelino Rosas, un sable que le regaló el presidente Eloy Alfaro al general Rosas, que también lo tengo en mi poder. He hecho también un artículo sobre la vida de este general que es desconocido. Cuando se habla de la guerra de los 1000 días, solo hablan del general Uribe, que era abogado, él no era general, él no tuvo milicia ni escuela, sino que el Estado Soberano de Santander los nombraba y él no tenía el título de general, pero sí, bueno, así fue. Entonces, resulta que esto fue en el año 67 y luego cuando fuimos a trabajar a la costa en donde conocía en Andean National Corporation a Carlos Molina Vallecilla en la hacienda Bellacruz y el frigorífico La Gloria en la Gloria César. Hay un pueblito ahí cerquita, muy pequeñito, es un corregimiento que se llama Cimaña, que tiene también registro histórico. Ahí en ese corregimiento hirieron por primera vez a el general Hermógenes Maza. Luego, por cuestiones de trabajo, fui a Monpós y conocí la casa donde murió el general Maza. Y en fin, hemos ido recorriendo eh, ciudades y seguí la ruta de Bolívar, estuve por la frontera con Ecuador donde pasó Bolívar. En Ibagué hay la mejor estatua que he visto yo de Simón Bolívar en el barrio que es de La Pola bajando para coger para Armenia. Y entonces fui coleccionando cosas, leyendo, guardando recortes de periódicos, guardando cosas. Y cuando me di cuenta tenía un mundo de cuestiones, pero no organizadas, hasta que hace 4 años conocí a un capitán retirado del ejército, en donde él llegó con un amigo, compañero de trabajo, a mi apartamento y me dijo, hombre, usted con todas estas cosas, usted quiere entrar a la Academia Colombiana de Historia Militar y efectivamente me postuló, hice mi primera presentación con una historia que se llama Entrega de las armas por la guerrilla liberal en los llanos en el año 1953, cuando mi suegro, el papá de María Eugenia, que Carlos y Cecilia conocen a mi esposa, era comandante del ejército, dejó un archivo oculto miedoso, monté una charla, la presenté en la Academia Colombiana de Historia Militar, me aceptaron y sigo desde el 27 de abril como miembro lector de la Academia Colombiana de Historia Militar. El año pasado me ascendieron a miembro correspondiente. Es el segundo escalón de los 4 que hay en todas las academias a nivel mundial. Y también tengo otro trabajo ya elaborado sobre qué pasó el 13 de junio de 1953 cuando subió Rojas Pinilla. Entonces he acumulado una cantidad de cosas. Para mí la pandemia fue cortica para poder pensar y leer y escribir y organizar y recolectar todo eso, medio ordenarlo, porque soy muy desordenado con todos los documentos, pero ahí voy en esta ya pensionado, pues
nos queda tiempo para trabajar en todo esto. De ahí sale toda esta historia. Ceci, ¿te acuerdas que en Belén de Umbría, en la finca de los Zuluaga Rojas, presentamos todas esas diapositivas de la entrega de José Guadalupe Salcedo Hunda al ejército? El comandante del ejército era mi suegro y el comandante general de las Fuerzas Armadas era el general Alfredo Duarte Ulún. Eso lo vimos allá con, con tu padre, con Luz, que es una mujer adorable, que fue la mamá tuya. Entonces, todo esto lo he coleccionado y sigo guardando cosas y afortunadamente tenemos la memoria y el cerebro todavía trabajando. Qué interesante, Guillermo, también porque menciona unos personajes que nos ponen a reflexionar. El general Eloy Alfaro en Ecuador obviamente es muy, muy, muy importante, pero curioso que tengas ese elemento como el sable, ¿no? Que era de Alfaro, que tuvo un destino muy trágico y que también posiblemente haya sido producto de querer reformar también esta parte del continente de Ecuador con la modernidad y todo lo demás. Pero también lo de Hermógenes Maza, ¿no? Creo que el país no conoce esta figura a profundidad. Qué interesante que lo menciones, un militar muy importante dentro de esta gesta de la historia de Colombia, pero que algunos asumen que murió casi en el olvido y en una especie de amargura. Incluso se menciona el barrio Egipto en Bogotá como uno de los lugares también donde él vivió y se registró una parte de su vida, ¿no? Entonces, Guillermo y compañeros, no, el tema está interesante, me están pidiendo por Facebook, por WhatsApp, perdón, y por el mismo plataforma que se prepare más adelante o próximamente una nueva sesión, Guillermo, ojalá podamos coordinar y también que... ¿Cómo me escuchas? Sí, sí. Ah, ok, María Elena, ¿cómo estás? Bienvenidas. Hola, es que no, he estado como, trato de encontrar como los botones y no sé, he tenido problemas con la pantalla, pero bueno. Te escuchamos, No, bien puedas. quería simplemente pues saludar, ya casi que son buenas noches y no sé si al señor Guillermo por la presentación, por la documentación, pues por tantos detalles tan familiares, tan cercanos y pues siempre eh, me impactaron, vuelto un autor muy presente. Esto pues se debe a la conmemoración de los 100 años de la vorágine en noviembre del año pasado, pero pues no encuentra datos tan precisos y tan cercanos, entonces siempre llama la atención. Yo quería preguntarle al señor Guillermo, ahorita que se conmemoraron los 100 años, ¿cómo? María Elena, perdón, ¿nos puede repetir la Ahí estuvo pregunta que se te fue el señalando. audio? ¿Nos puede repetir la pregunta, por favor? Sí, quería saber, sí, quería saber que nos dijera que me gustaría saber cómo siente el señor Guillermo la conmemoración o la presencia de este autor ahorita a raíz pues de la celebración de la vorágine y si conoce documentos actuales que reivindican su obra, porque dentro de lo que mostró, es cierto, la vorágine tuvo muchas críticas en un comienzo porque realmente parece que no fue comprendido. Él es un autor de vanguardia, tenía un estilo distinto y recuerdo que dentro de lo que he leído, el autor Horacio Quiroga celebró de una manera muy grande la publicación de este libro, pero sí tuvo muchas críticas internas. Hasta el mismo García Márquez y Mario Vargas Llosa no recibieron bien la novela.
Entonces quería saber qué sabe acerca de la reivindicación frente a la obra, la celebración, los últimos comentarios, cómo ve la vorágine y a José Eustacio Rivera en este siglo. Bueno, voy a comentarles lo siguiente. Fue un futurólogo. José Eustacio escribió sobre la piragua antes que José Benito Barros, escribió sobre luceros, guaduales antes que Jorge Villamil, escribió sobre todos los animales. Es que desafortunadamente no pude presentar esas diapositivas por falta de tiempo, pero él, analizando toda la violencia, él se volvió un novelista y un poeta de realismo trágico. Todo lo de él es trágico, inclusive desde el inicio de la novela La Vorágine. Las cosas no han cambiado mucho, sigue lo mismo. Desafortunadamente ese potente cerebro que tenía y la pluma tan brava que tenía, pues se truncó por esa serie de enfermedades, porque yo creo que el cerebro tan potente que tenía era porque hablaba con la naturaleza, hablaba con la selva, con el río, con el llano, con las montañas. Para mí es un futurólogo, todo en él es el futuro de este país que quería arreglar desde las fronteras, desde el problema con las caucherías. Escribió de las caucherías antes que su amigo Vargas Llosa, que le puso un ojo negro a Gabriel García Márquez. Habló de muchas cosas, tanto de vegetales como de animales. Yo tengo un listado de todos los animales, de todas las plantas que nombra, tanto en Tierra de Promisión como en La Vorágine. Entonces, para mí, cerebro tan potente como él tenía, eso no se vuelve a repetir. Se sabía de memoria todos sus sonetos. En alguna ocasión dijo que no le importaba que se perdiera el manuscrito de La Mancha Negra porque él la tenía en su cerebro. De manera que igual a una potencia de ese cerebro fue truncada por no sabemos cuántas enfermedades tropicales. Creo que Magnífico. responde. Sí, Bueno, magnífico. hay una serie de cosas que nos quedaron pendientes, fotografías, cosas, Pero artículos y antes que finalicemos, quiero preguntarle a Guillermo, ¿Tierra de Promisión se consigue? ¿Qué editoriales han impreso Tierra de Promisión? bueno, yo tengo, miren, un documento igual a este de La Vorágine, también lo tenía yo y manuscrito con la firma de José Eustacio. Desafortunadamente se lo presté a un tío y se perdió. Ah, Entonces, la Tierra de Promisión, pues yo tengo una edición de esa, podemos reproducirla, porque esos sonetos son una belleza, una cosa impresionante. ujú. Cómo él escuchaba la selva, los ruidos de la selva, tanto en el día como en la noche. Él se metía en un río que se llama el río Izana, de ahí que la Fundación Izana de Carmen Julia Mejía en Orocue, él se iba a la selva, a escuchar la selva y a consolarse él mismo. De manera que eso es el cerebro de las letras más grande que haya habido en Colombia. Por supuesto, no, qué genial, qué genial. Muchas gracias, Guillermo, y a todos los que nos acompañaron. La pregunta de María Elena fue también muy importante. Todas las preguntas fueron importantes. María Elena tocó el tema de los 100 años de José Eustacio Rivera, porque por supuesto que
en esta conmemoración se sacaron libros inimaginables, incluso hay uno que menciona la cartografía, los lugares que menciona José Eustacio Rivera, usted nos menciona, Guillermo, el asunto de los animales, de las plantas, mejor dicho, es todo un universo narrativo este escritor nuestro, José Eustacio Rivera, y siguen saliendo cosas nuevas, nuevos acercamientos, nuevos enfoques, pero queremos resaltar también lo importante de que usted tenga ciertos elementos directos del autor, como una firma, como una foto, como unas primeras ediciones de estos textos. Entonces, nada, queríamos agradecerle, Guillermo. Sé que quedaron cosas por reproducir, igual este formato es solo de 1 hora, pero ese gancho va a ser muy bueno para que podamos programar la otra sesión, donde ya podamos hacer una versión extendida, donde ya nos comparta esta información que ya nos dio, más lo adicional, y podamos tener un público mucho, mucho más amplio. Entonces, Guillermo, queríamos agradecerle, bueno, y a todos los que nos acompañaron también, darles las gracias por su tiempo, por las preguntas, y el video obviamente va a quedar grabado y lo vamos a reproducir en algunos grupos, en algunas plataformas, para poder conocer un poquito de lo mucho que Guillermo tiene también para compartirnos, y aprovechando sus conocimientos y la disposición de tiempo que nos está brindando. Entonces queríamos agradecer a Guillermo y a todos los que nos acompañaron por esta charla tan interesante, que nos deja en el buen sentido picados, es decir, queremos saber más, simplemente pues que lo bueno sería que vamos a incluir otras personas también para interactuar. Don Guillermo, pues nada, queríamos agradecerle por este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Dale, Ceci. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Gracias, Diego. Diego. Gracias, Ceci. Una feliz noche. Gracias, muy amables.